Calurosa mañana con una tarde lluviosa probablemente. Si tiene su Biblia puede buscar el libro de Primera de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, el capítulo 1. Espero que todas las mamás hayan pasado un feliz día y al final queremos compartir con ustedes un quequito, un pedazo de queque para que se vayan endulzadas de aquí, ¿ya? Así que al final, para que no se vayan, y queremos también orar por ustedes en este día. Primera de Juan, el capítulo 1. Versículos del 1 al 4. Este es el prólogo del libro de Juan. Ya estuvimos mirando aquí la introducción, 2 estudios, y ahora vamos a iniciar esta serie de estudios del Evangelio o del primer libro de Juan. Vamos a estar un par de meses estudiando este libro. Y lo interesante de este prólogo es que si Juan no hubiera escrito nada más, sería suficiente. O sea, todo lo que vamos a ver es suficiente para el creyente. O sea, si no tuviéramos del versículo 5 en adelante, solo tuviéramos los primeros 4 versículos, sería más que suficiente para que nosotros pudiéramos fundamentar nuestra fe, para que nosotros pudiéramos crecer, para que nosotros pudiéramos creer, para que nosotros pudiéramos estar seguros en Cristo Jesús. Y para ver también dónde estamos en nuestra vida con Dios. Entonces, fíjense aquí, el primer capítulo, versículo 1 al 4, Juan comienza esta carta, pero más bien esto, más que una carta, es un sermón. Más bien es un discurso escrito que él hace aquí. No hay saludos como lo hay en segunda y en tercera de Juan. No menciona a una persona en particular, tampoco menciona, como dijimos, a una iglesia en particular, sino que esto está para todo el cuerpo, para la iglesia de Cristo. Y el énfasis aquí es de la comunión y la vida real. ¿Puede haber vida real? Claro que hay vida real. Y hoy día yo creo que eso es uno de los problemas que el mundo tiene. La gente está tratando de buscar vida. La vida que para ellos dicen es lo que yo necesito. Y lo buscan a través de cosas, emociones, poder, placer, etc. Pero todo esto es insuficiente. Nunca va a poder ser pleno. Y Juan aquí nos va a hablar de que la verdadera vida se encuentra en Jesucristo, el verbo de vida. El énfasis aquí es vida. El énfasis aquí es vida. Y eso es lo que vamos a ver, de cómo vivir nuestra vida. Esa vida que tenemos en Cristo, nos va a decir Juan aquí, ahora usted la puede vivir y la manera en que debe vivirla. ¿Y qué es lo que se debe esperar? ¿Qué es lo que nosotros debemos estar esperando de la vida de un creyente?
Pero para eso necesitamos conocer primero en quién hemos creído. Porque la verdadera comunión, para que se transforme en una verdadera relación, debe estar ligada a un conocimiento, a un conocer. Luego que usted conoce, tiene comunión. Luego que usted tiene comunión, usted testifica. Es un testimonio vivo. Pero luego de eso, usted pasa a ser un anunciador. No solamente es un testigo en su vida, pero también anuncia lo que usted conoce o a quien usted conoce. Y de esto se trata, de Jesús. Fíjense, vamos a leer los primeros 4 versículos, vamos a mirar algunas cosas y luego vamos a definir que esta vida real es en 3 aspectos que son importantes. Terminando con la importancia de la comunión. ¿Por qué es importante tener comunión unos con otros? ¿Por qué debemos tener comunión unos con otros? Si realmente decimos que tenemos comunión con Cristo. Entonces, fíjense, va a comenzar aquí Juan abriendo esta carta en el versículo 1, dice, lo que era desde el principio. Comienza Juan aquí inmediatamente. Y la pregunta aquí es, ¿de qué principio está hablando Juan aquí? ¿De qué parte de la historia está hablando el apóstol Juan? En las Escrituras nosotros vemos que hay 3 principios. En Génesis, en capítulo 1, el principio de todo. Cuando comienza la historia de este mundo y la historia de la humanidad. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí está el comienzo del universo. No es el principio de Dios, no es la eternidad pasada, sino que es sencillamente el inicio, el comienzo original, el comienzo de este universo. Génesis 1:1 habla de eso. Ese es el primer inicio, el primer principio que nosotros vemos en las Escrituras. El segundo está en Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 1. El primero es sencillo. Vemos y la historia, el mundo. El segundo ya es un poco más profundo, porque nos lleva a la eternidad pasada. La eternidad pasada. Fíjense, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nos está llevando aquí, la referencia al principio está hablando de que era en el pasado, eterno, cuando no existía nada, solamente Dios. Ahí es donde nos lleva. Ahora, nosotros no podemos entender la eternidad porque nosotros somos seres finitos. A veces nosotros tenemos que la idea que la eternidad es algo que nunca termina. No, la eternidad más bien es algo que siempre ha existido. Es diferente. A veces la gente la eternidad, esto es algo, no, siempre ha existido la eternidad. La gente, voy a empezar a vivir la eternidad, no, la eternidad siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha existido. Y de esto está hablando aquí en este Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Fíjate, aquí este principio nos está enseñando de que este verbo, este Cristo, es preexistente, que ha existido antes, por la eternidad. Es Dios. Porque uno de los atributos de eso es eternidad. Y solo Dios la tiene. Y aquí está hablando acerca de eso. Pero lo más grande aquí es que este verbo que ha existido siempre, Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Y estuvo de una manera palpable, y eso es lo que Juan va a hablar aquí. Y este principio que menciona Juan aquí, en 1 de Juan 3, es referencia a esto, al tiempo en que Jesucristo se hizo carne, el comienzo de su ministerio. Lo relaciona con la eternidad, pero nos lleva un tiempo en cuando Él vino a este mundo, Él nació en Belén, creció y vivió, y luego usted ve todo lo que Jesús hizo a través de los evangelios aquí. Lo eterno entró en el tiempo y vivió entre nosotros, y de esto está hablando aquí el apóstol Juan en esta carta. Entonces tenemos este principio que está más allá de nuestro entendimiento. Juan 1:1. Tenemos el principio del universo en Génesis capítulo 1, versículo 1.
Pero aquí nos lleva a este principio, a este tiempo en que el Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, dice, como la gloria del unigénito de Dios. El ministerio de Jesús, el mensaje de Jesús se encarnó. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, dice en el libro de Hebreos, ahora nos ha hablado por el Hijo. La máxima revelación. Dios hecho carne. Ahora, Jesús fue hombre 100%, pero sin pecado, dice la Escritura. Nosotros lo estudiamos eso en Pedro. Pero también fue Dios. No es que 50 y 50. No, es 100% hombre, 100% Dios. Cuando Jesús se vació, lo que se vació no de su divinidad, porque es imposible, pero de su gloria. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice ahí el apóstol Pablo. Se despojó de su gloria y se humilló, dice, tomando este cuerpo de siervo, y se humilló hasta los sumos, nos dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces fíjense, la encarnación de Cristo tenía un propósito. ¿Cuál era? El redimir al hombre. Para eso Él vino. Para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Y eso es lo que Juan va a mostrarnos aquí. Entonces dice que en el principio, dice lo que era desde el principio, lo que hemos, y aquí este hemos implica no solamente a Juan, sino que también a muchos otros testigos, probablemente también, y obviamente los apóstoles, que vieron a Jesús. Fíjate, nos dice aquí que fue oído lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que Juan está diciendo, de acuérdense ustedes, cuando vimos la introducción, los gnósticos tenían la idea de que Jesús era un fantasma. Porque no podía habitar en un cuerpo. Porque según ellos la materia es mala. Entonces no podía habitar, entonces era un fantasma. Pero Juan aquí está diciendo, hey, yo lo que vi no fue mi imaginación ni fue una ilusión. Es lo que yo vi con mis propios ojos. Pero no solo eso, fíjate, dice que lo que hemos contemplado. Y aquí la referencia es más profunda. No solamente yo lo vi como un ser humano caminando, pero yo también lo contemplé. O sea, la idea aquí es examinar de cerca. Una mirada cuidadosa, deliberada para tratar de interpretar, para tratar de conocer a esa persona. La idea aquí es cuando usted va a una obra de teatro, al teatro, y usted está ahí mirando. Atentamente, no ve nada más, ve solo eso. Bueno, esta es la idea aquí. Esto es lo que Juan está diciendo aquí. No vi un fantasma, yo lo vi, pero aparte de eso, no solo vi a un hombre, sino que yo me dediqué a examinar de cerca a este hombre. A este hombre. Y no solo eso, fíjate, dice, y lo palparon nuestras manos. En Juan capítulo 20, versículo 20 y versículo 27, nos dice ahí que es examinar a Jesús tocándolo. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y les dijo, tóquenme? Tóquenme. Un fantasma no tiene carne, tiene huesos. Entonces aquí es la referencia después de la resurrección. Entonces Juan está diciendo aquí, Jesús, que ha existido desde la eternidad, tomó cuerpo y estuvo con nosotros y nosotros somos testigos de eso. Fue 100% hombre. La humanidad de Cristo Jesús. Porque era algo que estos hombres gnósticos, estos religiosos gnósticos estaban tratando de atacar. Juan, el Evangelio, habla de la deidad. Juan, la carta, habla acerca de la humanidad de Cristo. Fíjate, toda esta relación que él tuvo con él, lo miró, lo oyó, lo tocó. O sea, Jesús era verdaderamente humano, de lo que Juan está diciendo. Y es el verbo, dice, tocante al verbo de vida. Todo aquí. Y aquí la referencia es a todo. Y este verbo de vida tiene que ver no solamente con Cristo, sino con el Evangelio. Tú no puedes tener un evangelio aparte del verbo. Y este evangelio es vida. Es vida. Por eso Juan va a decir que usted y yo no podemos quedarnos callados cuando conocemos a este verbo de vida. Tenemos que anunciarnos. Entonces el verbo de vida al que se refiere aquí obviamente es a Jesucristo y su evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio se trata de Cristo.
De eso se trata. Esas son las buenas nuevas. Dios hecho carne. Y que envió y que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y Juan va a decir eso. Ahora fíjate, en el versículo 2 hace un paréntesis con referencia aquí a la encarnación de Cristo Jesús. Aquí define esta vida. Dice que esta vida, porque la vida dice fue manifestada. O sea, la idea aquí, la palabra manifestar es dar a conocer lo que ya existía. Lo que ya existía. Cristo Jesús ya existía. Traer a luz lo que ya estaba presente. Ahí está, yo soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. O sea, Dios. Y esto se manifestó, y dice Juan otra vez, y le hemos visto y testificamos. Entonces, vea, primera cosa que es importante notar, si usted quiere testificar, primero tiene que ver a Cristo. Si no, ¿de qué va a testificar? A Cristo, conocerlo. Y vamos a ver que ahí uno dice, bueno, pero ellos sí lo vieron. Pero el asunto aquí es más bien espiritual. La relación que Dios quiere tener no es una relación que usted dice, bueno, cuando yo lo vea, entonces voy a creer. No, la relación que Él quiere tener es espiritual. 6 veces habla Juan aquí de nacer de nuevo. Nacido de Dios. Ahí está la conexión. Entonces podemos conocer, podemos verlo, porque hemos nacido de nuevo. Y a la vez podemos comenzar a testificar. La palabra testificar viene de mártir. Entonces debemos ser esos testigos, esos mártires. Pero imagínense ustedes estos discípulos que vieron a Jesús morir en la cruz. Y luego después de que Jesús se les aparece, 40 días después aparecen predicando el Evangelio ahí en el libro de Hechos, capítulo 2 en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, con una autoridad y con una valentía que nunca antes los habían visto. Imagínense usted de dónde salió eso. Bueno, todo el Espíritu Santo sí, pero ellos habían visto a Cristo resucitado. Y eso obviamente les dio fe, confianza, esperanza, certeza, seguridad. Y el Espíritu Santo les dio el poder para que ellos dieran testimonio de todo eso. Y ahí es donde está la diferencia. Es predicar y hablar acerca de Cristo Jesús. Dice, y os anunciamos. Y la idea aquí de anunciar es proclamar públicamente las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es la pregunta. Hoy día la gente está ofreciendo buenas nuevas para este país y para muchos países. Pero la buena nueva es que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día, y el que cree en Él tiene vida eterna. Esa es la buena nueva. Pero también esa buena nueva tiene una mala nueva. El que no cree en Cristo Jesús se va a ir al infierno. No es solamente una parte, es todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Y Juan va a hablar acerca de esto. Dice, y anunciamos la vida eterna, la vida que era y que es del Verbo, de Cristo Jesús, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vea, aquí hay una diferencia, 2 personas. El Verbo es el Hijo y el Padre es Dios Padre. Y los dos tienen la misma esencia. El Padre y el Hijo son Dios, un único Dios. 3, la Trinidad. La Trinidad. Es lo que creemos, es lo que enseña la Biblia. La verdad es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero hay muchas otras palabras que no están en la Biblia, pero está la doctrina y la creemos. Y es cosa de que podamos investigar y estudiar, y Juan va a hablar acerca de eso. Y vamos a profundizar un poco más acerca de este punto aquí. Luego dice el versículo 3, y lo que hemos visto, versículo 2 fue un paréntesis, ahora otra vez. Versículo 3, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, o poder, la idea aquí es poder seguir teniendo comunión. La palabra comunión, koinonía es. Y tiene la idea de relación, de asociación, de algo común. Y vamos a ver con quién tenemos. Dice, con nosotros, la iglesia, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Otra vez hablando de Jesús. Y aquí grande es el misterio. Porque imagínate este Dios infinito queriendo tener comunión
con estos hombres finitos. Y esto es lo que Dios quiere hacer. O sea, Juan está diciendo, podemos vivir en comunión con este Dios infinito. Y cuando yo digo, wow, qué increíble, entonces dice el versículo 4, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No le da gozo eso a usted que puede tener comunión? Y el gozo, ya miramos, no tiene nada que ver con las circunstancias. La alegría es un estado mental que depende de las circunstancias. El gozo es algo espiritual, que depende de relación, de conocer en quién hemos creído. Y Juan está hablando acerca de esto. Entonces, fíjense, 3 cosas va a decir Juan, o dice aquí en estos 4 versículos acerca de la vida que es verdaderamente real. La vida que realmente vale la pena vivirla. Y tiene que ver con Cristo Jesús. Por eso dice, lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que palpamos, tocante al verbo de vida. La vida se manifestó. Tocante a esto, tiene que ver con esto aquí. Hoy día hay mucha gente que está buscando el secreto de la vida y paga. Y usted ve a veces los que tienen Facebook anuncios, el seminario para entender la vida o para sacar tu máximo potencial es $5,000. Aquí vas a encontrarlo gratis. Pero es que no puede ser, tengo que pagar algo. Eso nos gusta a nosotros. ¿Para qué? Para que la gente, esto lo compré. Pero esto es gratis. El precio ya ha sido pagado en la cruz. Para que podamos realmente entender este secreto. No hay un secreto. Si hubiera un secreto, estaríamos todos en nebulosa. Pero eso el Hijo vino y se manifestó para decirle, hey, yo soy la vida. ¿No dijo eso en Juan? Él es la vida. O sea, la vida se encuentra en Él, en Cristo Jesús. Ahí está el secreto. Como dirían, el secreto mejor guardado. Que solamente dicen algunos iluminados tienen, la Biblia ya lo enseñó desde Génesis a Apocalipsis. El problema es que los cristianos hoy día están buscando un secreto que les solucione los problemas temporales. Jesús está preocupado de tu vida pero eterna, que va a tener consecuencias en tu vida temporal. Sí, claro, va a tener, pero no a lo mejor como tú esperas. No como a lo mejor esta gente te ofrece y por eso ellos te van a solucionar todos los problemas, todas las cosas. Hay un vacío en el hombre y lo busca llenar. Y cuando Dios vio esto, dijo, ¿a quién enviaré para solucionar esto? Y Jesús vino a este mundo. Envíame a mí, dice el libro de Isaías. Por eso en Juan, el Evangelio de Juan 1:1 dice esto, en el principio era el verbo. Siempre ha sido el verbo. Siempre. Siempre ha coexistido. La existencia que Jesús tenía es continua. Siempre. Mi vida no me la quitan, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque yo tengo el poder para hacerlo. Yo soy la resurrección y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesús estaba diciendo, yo he existido siempre. Por eso los judíos querían matarlo. Por eso los judíos entendieron correctamente cuando Juan escribe esto aquí. Y hasta el día de hoy ellos están esperando lamentablemente a su Mesías. Pero Jesús ya vino aquí. Dile, es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 2 personas diferentes. La referencia aquí con es cara a cara. Cara a cara. Para que haya un cara a cara necesitas, ¿cuántas personas? 2. O un espejo. Pero aquí no está hablando de eso. ¿No? Cara a cara. Antes del tiempo, antes de la creación del mundo, este verbo ya existía. El verbo no es parte de la creación. Jesús no es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová o otros grupos sectarios. O a veces hasta mismos cristianos que se llaman cristianos dicen eso. Fíjate, dice que estaba con Dios antes de la creación. Aquí Juan está diciendo que este verbo era idéntico
a Dios. Y para poder ser idéntico a Dios tienes que ser Dios. No puedes de otra manera. Y aquí está diciendo esto. Aquí. Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Y luego si sigue leyendo en el versículo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, el verso 14 del capítulo 1, dice, y aquel verbo, la misma carácter, la misma calidad, la misma esencia de Dios, porque Él es Dios, este verbo fue hecho carne y habitó, residió en un tabernáculo. La palabra ahí, residió en un tabernáculo, en algo que es momentáneo, pasajero, este tabernáculo. Pablo dice lo mismo en 2 Corintios 5:1, donde dice que nosotros estamos viviendo en esta tienda de campaña, este tabernáculo, pero tenemos una casa, esta en los cielos, no con manos, una mansión, y deseamos ser revestidos de eso. Cristo hizo al revés. Cristo se revistió de este tabernáculo momentáneo. Y Juan nos dice él que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. O sea, único hijo. El único hijo. La gente dice, somos todos hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. Hay un solo hijo de Dios, que es igual a Dios, porque Él es Dios, Cristo Jesús. Nosotros, por adopción, Juan 1:12, el que cree en Él, en Cristo, es sido llamado o expuesto como hijo de Dios. Es que Dios sí, para todos, dioses, son todos hijos de Dios. No, son todos criaturas de Dios. Y debemos darle el respeto que se merecen porque están hechos a la imagen de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Cuándo vienen a ser hijos de Dios? Cuando usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. Él nos adopte, somos parte de la familia y podemos clamar a Abba Padre, porque es su Padre. Alguien que no es mi hijo no me va a venir a decir, papá, dame comida. No, tiene que ir a su hijo. Yo digo, vaya donde su papá. Yo no soy su papá. ¿Qué viene aquí? ¿Eh? Espero que solo sea un chiste y no sea verdad. Para algunos. Porque lamentablemente a veces pasa. Pero con Cristo no. Si usted es un hijo de Dios, usted va a su Padre. Y esta es la confianza que tenemos. Y de eso está hablando Juan. En Él está la vida, porque Él siempre ha existido. O sea, una vida real usted no la va a encontrar aparte de Cristo Jesús. En Juan, el capítulo 10, cuando Jesús habla acerca de que Él es el pastor, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, una vida abundante, plena, en Cristo Jesús. Y de esto Juan está diciendo, esta es la revelación. No hay secreto, Jesús es el verbo, la vida está ahí. Pablo dice, no hablamos sabiduría como que si habláramos un misterio. Y la referencia a misterios en el Nuevo Testamento no es algo así como, un misterio como que está ahí de brujería o de cosas así profundas, sino de algo que ha estado escondido y que ha sido revelado, que ha estado oculto. Ya no está ese misterio porque fue revelado. Cristo Jesús es eso. Él es la revelación. Por eso Juan dice aquí, volviendo ahí a primera de Juan, nos dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Versículo 2 dice, porque la vida, y la referencia aquí a la vida es una referencia también a Jesús, porque Él mismo dijo, yo soy la vida, en Juan 14:6. Camino, la verdad y la vida fue manifestada, fue dada a conocer. Entonces, si usted quiere ofrecerle algo a alguien que realmente valga la pena, valga la vida, es Cristo. Esa es. Quien busca conocerlo, lo va a encontrar. Y si usted quiere anunciar, la gente lo va a escuchar. Claro que dicen, no todos, sí, pero van a escuchar. Pronuncie. Hable. Proclame a esta vida, porque Él es la vida. Fíjate, dice ahí en el capítulo 5, versículo 12,
de Primera de Juan, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Punto. O sea, no es un asunto de que podríamos pensar, de tratar de, ¿habrá alguna forma de que este que no tiene al Hijo pueda tener vida? Juan dice no. No lo dice una denominación, no lo dice un pastor, no lo dice una iglesia, lo dice la Biblia. Y el que tiene al Hijo tiene vida. Y Juan lo menciona aquí porque ya saben, estos grupos que estaban atacando a Jesús en su encarnación, él dice, hey, Jesús 100% Dios, 100% hombre. Niegan la encarnación de Cristo Jesús. Él dice, hey, Él es, pero en Él está la vida. Si quieres tener vida, tienes que tenerlo a Él. Dios literalmente se hizo hombre. Primera de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y vea lo que dice ahora, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo? ¿En quién? En Cristo Jesús, porque Él es Dios. No te vamos a apedrear por algún pecado que hayas hecho, le dijeron, sino porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Por eso lo iban a matar a Jesús. Por eso, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Los judíos, wow. Claro, yo y el Padre uno somos en nuestra cultura, pero en eso se estaba identificando, en la misma esencia, con Jehová para ellos. Los judíos no creen en la Trinidad. No creen en la Trinidad. Pero cuando usted lee los escritos de ellos, usted ve que hay más de un Jehová. Para nosotros no es problema porque creemos que es la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién puedo llamar Jehová? ¿Solo a Jehová Padre? No, porque los tres son uno. No hay problema para nosotros. No hay problema. Por eso el apóstol dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces la gente necesita conocer a Jesús, a Dios hecho carne. Y la idea no es solamente de un conocimiento vago, sino que va de una relación más profunda. Más profunda. En Lucas, el capítulo 24, en el verso 39, Jesús se aparece a los discípulos y les dice ahí a ellos que vean, tóquenme, miren mis manos, miren mis pies, yo soy, falten, tóquenme. ¿Tienen algo para comer? Les dice. Y comió frente a ellos. Tomó y comió, dice, ahí. Entonces el Señor Jesucristo se estaba mostrando. Es lo que nosotros vimos, es totalmente verdadero. Él es la revelación. Y eso es lo que si usted tiene a Cristo, eso es lo que usted tiene que dar al mundo. Eso es lo que debemos llevar. Y cuando usted ve a Jesús, ve lo maravilloso que es la vida. Cambia la perspectiva. Dios quiere que disfrutemos la vida, no que vivamos una vida amargada. Porque a veces piensa que los cristianos, ¿ya? Los cristianos, o algunos dicen hay que hacer una diferencia entre cristiano y evangélico, yo no veo la diferencia, ¿ya? Pero dicen, no, es que los evangélicos o los panderetas, dicen algunos, ¿ya? Son muy aburridos, no nos conocen. O los mismos cristianos a veces muestran una vida aburrida, es porque no conocen a Cristo, no conocen realmente a Dios. En donde tenemos esa plenitud, esa plena vida abundante que Él nos ha dado, para no ser dominado por nada. Todo es lícito, no todo conviene. Puedo vivir mi vida, puedo decir no, puedo decir sí. En la libertad que tenemos en Cristo, es la vida que el Señor nos ha dado. Y cuando usted avanza en la vida, cuando usted comienza a caminar en el Señor, usted se da cuenta de esto. Y ahí usted entra y cuestiona. Bueno, yo estoy pasando esto, bueno, ¿qué hizo Jesús en esta circunstancia? ¿No qué haría?
Acuérdense, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Y lo buscamos y conocemos por medio de las Escrituras. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Debemos seguir aquí. Entonces la gente trata aquí de imitar, ¿ya?, a Cristo Jesús. Pero hay una mejor manera de, no solamente imitar, porque imitar te limita. Y esto es lo que habla él aquí, fíjense, en versículo 2. De tener esta vida por experiencia, no solo por imitación. No solo por imitación, porque la vida fue manifestada, dice ahí. O sea, Juan tuvo, un encuentro con Cristo Jesús. No fue una experiencia religiosa, como dice la canción, no. Fue un encuentro personal. No fue algo que alguien se lo heredó, ahora yo te lo heredo a ti. No. No fue descubierto en un libro. Este es el libro. No. No fue enseñado en un seminario. Sino que sencillamente Juan conoció a Jesús cara a cara. Este es el testimonio de él. Y ahí es donde nosotros, pero entonces Juan tenía ventaja sobre nosotros. Nacimos 200 siglos tarde. No, aquí el punto es lo que realmente hizo que Juan pudiera tener esta comunión con Dios. Y aquí es donde debemos entender que no es solamente físico. No es esa cercanía física que tuvo Juan, el apóstol, con Jesús, sino que fue más allá. Tiene que ver con esa cercanía que es espiritual. Y aquí es donde va la profundidad. Y ahí es donde nosotros podemos relacionarnos con Él. Imagínate aquí, nacido de Dios, aparece 6 veces en esta carta. Y Juan se comprometió en seguir a Cristo Jesús, lo recibió como el Señor y Salvador de su vida cuando Él experimentó la vida eterna. Y la vida eterna no es algo que usted va a experimentar cuando se muere. La vida eterna es algo que usted experimenta cuando recibe a Cristo Jesús en su vida. Cuando Él nació de nuevo. Vea lo que le dice el Señor a Nicodemo en Juan. Si usted está apuntando Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 3. El versículo 3, versículo 6 y versículo 7. Versículo 3, 6 y 7 de Juan 3. Y Nicodemo viene a preguntarle al Señor. Y el Señor le responde. Y le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo con 70 años le dice, pero ¿cómo yo ya siendo tan mayor voy a meterme otra vez en el vientre de mi mamá? Y de hecho ya mi mamá ya no existe. No entendía. Y el Señor le está hablando de algo que es espiritual. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de carne, carne es. Por eso, el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Se lo está diciendo a ese líder religioso judío. Que uno podría decir, pero Jesús, ¿cómo te estás equivocando? Él ha guardado la ley. Aún así tienes que nacer de nuevo. No se trata de religión. No se trata de religión. Lo que se trata es de nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que abre esta puerta para poder experimentar esta vida? Es el Espíritu. Nacer en el Espíritu. Entonces, no es solamente un asunto de imitación. Hoy día hay muchos creyentes que viven una vida frustrada porque están tratando de imitar. Pero Cristo quiere que usted y yo tengamos parte, participemos, y tiene que ver con eso. Impartir, participación. De eso se trata. Por eso dice que es nacido de nuevo y Dios pone su Espíritu en usted y en mí y comienza a enseñarnos y comienza a llevarnos a través de nuestra vida, una vida de convicción. Nos da ese poder y usa aquí la palabra y aquí se usa correctamente empoderarnos, porque el único que te puede empoderar es Él. Hoy día se usa, usted lo escucha muy común, empodérese. No, yo no te puedo empoderar ni yo mismo me puedo empoderar. El único que puede empoderar, si usamos ese término, es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Hechos 1:8. Recibiréis poder, o sea, van a ser empoderados
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, cuando eso viene, comienza a hacer el trabajo en tu vida en forma interna. Y eso va a reflejarse en tu forma externa. ¿Qué va a afectar? Tus pensamientos, tus actitudes, tus anhelos, tus deseos, aquellos que dicen que tienen sueños, no que tienen sueño ahora, sino que tienen sueños, ¿ya? Todo eso va a ser afectado. Ya vas a dejar de ser niño y vas a empezar a madurar. ¿Cuándo se deja de madurar? ¿Cuándo se deja de ser niño? Cuando dejas de soñar. Y comienzas a vivir la realidad de la vida. Y comienzas a tomar acciones concretas sobre lo que puedes hacer ahorita y lo que debieras estar haciendo ahorita. Ay, pero yo un día voy. ¿Y ahorita qué? Y sigues. Por eso la gente dice, sigue sus sueños. No, siga a Cristo. Es lo que debes seguir. ¿Sigue tu corazón? No, sigue a Cristo, pues tu corazón es engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. En Ezequiel 36, verso 27, el Señor nos dice ahí que Él va a poner dentro de nosotros su espíritu. Y cuando Él pone el espíritu dentro de nosotros, dice que va a ayudarnos y nos va a llevar a que caminemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y pongamos por obra lo que Él nos está llamando. La persona que nunca amaba va a comenzar a amar. La que no perdonaba va a empezar a perdonar. Y esta es la obra que Dios hace en la vida del creyente. Esa es la obra del Espíritu Santo, es el nacer de nuevo. Por eso no es de imitación, yo puedo imitar, voy a imitar, pero va a llegar un punto en donde lo que más trates de hacer, siempre va a haber un colapso. Eso es religiosidad y legalismo. El tratar usted de limpiarse a sí mismo. Voy a imitar a Cristo, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, voy a dejar de hacer esto otro, etcétera, etcétera. Comienza a limpiar el exterior, pero tú no puedes limpiar el interior. Y como no puedes limpiar el interior, lo exterior tarde o temprano va a colapsar y va a salir a luz lo que realmente es. Este pasaje de Mateo 7, versículos 22 y 23 es un pasaje muy inquietante y debiera ser inquietante. Porque vea lo que dice Jesús aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos van a llegar delante del Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Y vea lo que el Señor les dice a ellos. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca nacieron de nuevo. Trataron de imitar. Nunca se convirtieron parte de la familia de Dios. Nunca confiaron en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Hay en dos familias en las que puedes nacer. Una, la de Adán, pecado, muerte. Pero si reconoces a Jesús como Señor y Salvador, puedes nacer en la familia de Dios. No hay cristianos de segunda generación. Todos. Cada persona debe decidir si va a seguir a Cristo, lo va a aceptar como el Señor de su vida o no. Es una decisión que debe tomar. Entonces Juan dice aquí, esta vida se hizo real, se manifestó, se reveló. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo pudiéramos experimentar la vida en Él. Y para poder experimentar la vida en Él, yo debo nacer de nuevo. Debo recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y cuando eso ocurre, todo cambia. O sea, todo se me va a arreglar, voy a recibir más plata, me van a empezar a llegar. No, tu perspectiva cambia, porque ahora tu perspectiva es eterna. Y vas a comenzar a vivir. No es que Dios viene a arreglarte tu vida, sino Él viene a impartir su vida en ti, para que tengas el poder para vivir en medio de todas las circunstancias en las que estás viviendo ahorita. Él no viene a parchar vida. Él no es una muleta. Él viene a darnos su vida, a mostrarnos, y esto es lo que va a decir Juan.
Y lo tercero que vemos aquí, versículo 3, que esta vida debe ser compartida. Cuando tú sabes que hay vida real, recibes a Cristo Jesús y comienzas a experimentar esta vida real que Él nos da, entonces tú no te puedes quedar callado. Tú vas a anunciar. Fíjate, dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. O sea, la vida cristiana es una vida para ser compartida. La vida cristiana no es una vida para ser vivida solo los domingos, o los jueves, o los días si usted nos visita, los días que usted vaya a la iglesia. La vida cristiana es algo que usted debe vivir todo el tiempo. Es como cuando usted tiene un buen libro y lo quiere compartir. O un buen cassette. Bueno, cassette, vean, me fui 30 años atrás. ¿Se dieron cuenta de mi edad? No. Usted tiene buena música, un CD o una llave, y la quiere compartir. No se la quiere guardar para usted. Un beneficio o algo. Bueno, lo mismo en la vida cristiana. Queremos compartir, no queremos guardarnos. Si usted se guarda para usted mismo y no quiere compartir, se está perdiendo realmente lo que es ser cristiano. Los discípulos por eso hicieron el impacto que hicieron en el mundo. Por eso es mejor dar que recibir, dijo Jesús en Hechos 20:35. Es mejor dar. Y es lo que ellos hicieron, fueron y compartieron la vida cristiana. Una nueva vida, un nuevo entendimiento, una nueva comprensión. Cuando te das cuenta de eso, ¿qué quieres? Ay, quiero que todos la tengan. No sé si a ti te ha pasado, a mí, a lo mejor a los que les ha tocado viajar solo a lugares lindos. Uy, me gustaría que mi familia estuviera conmigo. Bueno, espero que diga eso. ¿Ya? Pero sí, a mí me ha pasado, me gustaría. Bueno, lo mismo. Compartir. Me gustaría que otros pudieran estar en donde yo estoy. En esta relación con el Señor. Vea lo que dice Crónicas, 1 Crónicas 16:23. Cantar a Jehová toda la tierra y proclamar de día en día, ¿qué? ¿Su prosperidad? No, su salvación. Su salvación. En Él hay salvación. Cuando estamos compartiendo nuestra fe, cuando estamos compartiendo nuestra vida y nuestra relación con Él, la queremos que otros también la tengan. Entonces hay una vida real y esta vida real es por relación, por experiencia, pero también una vez que usted la tiene, esta vida te va a llevar a compartirla. ¿Por qué razón? Fíjate el propósito del Evangelio. Aquí está el propósito del Evangelio. En el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con cada uno de nosotros, con los creyentes. Tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjate, esta comunión es con el Padre, pero también es con nosotros. Primero habla aquí de una relación de igualdad en el ser humano. O sea, todos podemos tener comunión. Usted no puede decir yo no puedo tener comunión con él, con este hermano, con esta persona. No, hay igualdad. Y se revela a través de esa relación, ¿ya?, que es vertical con Dios, el humano y el creador. Entonces yo tengo relación con Dios, entonces quiere decir que yo puedo tener relación con todos mis hermanos, comunión, conocerlos, interactuar, no aislarme, no vivir. La vida cristiana no ha sido diseñada para vivirse solo, en soledad. Dios nunca diseñó eso. No es bueno que el hombre esté solo, más bien, dice la Biblia. Por eso nos dio esas bellas esposas que hoy día son madres, ¿ya?, que les vamos a celebrar. Esa bendición de Dios. Y es lo mismo en todas las esferas. No es bueno. Jesús envió a los discípulos de 2 en 2.
No vayan solos, no es bueno estar solo. Aquella persona que dice que yo necesito la comunión con los hermanos, entonces está yendo contra este principio. Si no tienes comunión con tu hermano, entonces no tienes comunión con Dios. Porque ¿de dónde nace esta comunión con Dios? De la comunión que tú tienes con los hermanos, es lo que dice aquí. La palabra comunión, que es koinonía, habla de eso, de compartir. Conexión común, vida común. Esta misma palabra se usa en Hechos 2:44. Y la idea aquí de esa palabra es que dice que todos tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes? Los creyentes. O sea, el sentido de esta palabra habla de eso, común. Un sentido de poder compartir, de estar juntos, no de alejarnos, no de aislarnos. Entonces, cuando alguien quiera aislarse, entonces entienda, eso no es Dios. Es que necesito mi espacio. No, se necesita la comunión con Dios y el cuerpo. Porque imagínense si somos un cuerpo y este dedo me diga, ¿sabes que necesito espacio? ¡Prac! Y se me corta el dedo y se me va. ¿No puede? ¿O sí puede? Bueno, ¿por qué nosotros hacemos lo mismo? ¿Por qué hacemos eso? Fácil, ¡pum! Me voy. No quiero comunión. Nos dice tener comunión, amistad. Dios quiere eso. Dios quiere ser nuestro amigo. Y que corramos. Y que las aguas se mezclen y ya no haya una diferencia entre quién es quién. De eso habla comunión. Porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y lo mismo con usted y conmigo. El que lo ha visto usted, ¿qué deberá decir? Ha visto a Cristo. Por esa comunión, porque se ve en su diario vivir. Sus intereses son los intereses de Él. Dios está interesado en usted de lunes a domingo. Espero que usted no esté interesado en Dios solo los domingos de la mañana. Dios ha puesto a disposición todos sus recursos. Y cuando es todo. Lea Efesios capítulo 1. Ahí está todo lo que Dios nos ha dado. Lo importante es que también todos nuestros recursos estén disponibles para Él. Y no de esta forma que usan muchos cristianos, todo lo que tengo es de Dios. Y cuando alguien dice, ¿sabes qué, hermano? Necesitamos saber si nos da un rayo. No puedo, hermano. Tengo que ser buen administrador de lo que Dios me dio. Entonces no es todo de Dios. ¿Se imagina? Dios se lo quita. Job, Dios le quitó todo. Entonces, comunión tiene que ver con eso. Tiene que perderse eso, esto es mío, esto es de Él. Es como en el matrimonio. En el matrimonio no puede existir esto es de ella y esto es mío. ¿De qué relación me están hablando? Es como que si Dios dijera, no, esto tú no lo puedes tocar, porque esto es solo mío. No, Él nos dio todo. Y dio lo más preciado a su Hijo. Comunión. Por eso a veces los matrimonios sufren tanto, porque esto es mío, esto es tuyo. No. Y cuando se separan con separaciones de bienes, eso quiere decir, si falla, entonces yo me quedo con lo mío y tú con lo tuyo. No. ¿Se imagina Cristo hubiera puesto una cláusula así? No la puso. Comunión, tener esta relación, esta intimidad que debemos tener con Dios. Esa actividad mutua. Y fíjate lo lindo aquí, el que se acomoda no es usted a Dios, es Dios a nosotros. Porque ¿quién es el débil? Nosotros, no Él. Y Él se acomoda a nosotros. Él es misericordioso, Él es paciente. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí. Ay, voy a esperar a Dios. No, el que te está esperando es Dios hace rato ya. Es Él el que lo está haciendo. Cuando leemos en Génesis 5 que Enoc caminó con Dios, es increíble, pero más increíble es que Dios haya caminado con él. Eso es lo increíble. Eso es lo increíble.
Ah, yo amo a Dios, pero más increíble que Él me ama a mí conociéndome, a pesar de eso. Y ahí es donde está el asunto. ¿Y por qué se necesita esto? Porque el pecado hizo que esta comunión se rompiera. Por eso vino Cristo Jesús. ¿Se acuerdan el jardín? Dice que Dios hablaba con Adán. Salió, dice Adán, después de que pecó, y dice que el Señor salió por el huerto a buscar a Adán, ¿dónde estás tú? No creo que ella sea la primera vez. Adán sabía quién era el que le estaba hablando y se escondió. Amós, ¿qué es lo que nos dice? ¿Andarán dos juntos en el camino si no estuvieran de acuerdo? No puede. Y eso es lo que tener comunión con Dios. Por eso Cristo Jesús vino a morir, porque eso se trata de pecado. Y el pecado, la única manera que pueda realmente ser tratado es con Cristo, muriendo en la cruz. Y cuando Él hizo eso, su sangre preciosa nos limpia de todos nuestros pecados. Él llevó su pecado, mi pecado, el pecado de todos nosotros en la cruz. Por eso clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tal contradicción de pecado. Se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Entonces, el propósito del Evangelio, ¿cuál es? Y ahí es donde a veces existe ese desfase entre lo que realmente tiene propósito el Evangelio. El propósito del Evangelio, o sea, el propósito de Cristo venir es traer al hombre a comunión otra vez con Dios. Ese es el propósito. Todo lo demás no es relevante si ese propósito principal no se cumple. No se cumple. Si no hay comunión con Dios, entonces no hay vida eterna. Si no hay vida eterna, hay condenación eterna. Es lo que hay. Y el hombre hoy día trata de alejarnos más y más de Dios. Y cuando usted tiene esa comunión con Dios, esa comunión con Dios nos va a llevar a tener comunión unos con otros. O sea, no pueden existir hermanos que no lo soporto. Lo mastico, pero no lo trago. No pueden existir entre nosotros los hermanos. No puede existir eso. Fíjate, dice que realmente nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Comienza en un nivel inferior, comunión nosotros, y luego lo eleva a este nivel de comunión con el Padre y con el Hijo. Compañerismo, comunión, unidad con el eterno Dios. Imagínate, creador de todo. Con Él tenemos comunión. Con Él. Si hemos creído en Cristo Jesús. Ahora la pregunta para nosotros, para terminar, es, ¿cómo califica usted su comunión con Dios? ¿Casual? ¿Es un caso cerrado? ¿O es algo íntimo? Cada uno de nosotros debe examinar su corazón y cómo está. Para que realmente exista una relación en un estado íntimo, necesita ser una relación de amor. No una relación basada en miedo, no una relación basada en lo comercial, sino una relación basada en amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dice Juan 3.1 aquí en el libro de Primera de Juan. Juan 3.16, todos se lo saben. ¿Qué dice? Exacto, porque de tal manera. Sí. Ahora ya ni en los estadios la pueden poner esa cita. Pero eso es. ¿Y nosotros por qué amamos a Dios? Porque te amó primero. Él nos amó primero. Recuerda, Dios siempre inicia. Yo respondo a eso que Él ha hecho. ¿Te imaginas a Dios queriendo compartir con nosotros todos los recursos que Él tiene? ¿Qué debemos hacer? Recibirlo. ¿Qué necesita Dios de usted o de mí? Ya, de mí. ¿Qué necesita Dios de mí? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? ¿Que algo que necesite? Nada. Pero hay algo que yo le puedo ofrecer y que Él desea.
y es nuestro amor. Él quiere tener esa comunión y quiere que lo hagamos por amor en Él, por lo que Él ha hecho, cuando usted lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo dar? Amor. Y cuando usted le da su amor, usted le va a dar todo lo demás, nada más va a ser importante. Pero hoy día todo se pone en lo mediático, en los recursos y en eso, ¿no? Dios quiere nuestro corazón. A Dios no le interesa su billetera, ni su carro, porque eso se va a quemar, ya lo vimos en Pedro. A Dios le interesa el corazón, que le amemos a Él. Y este compartir es con Cristo, nuestra relación con Él. Entonces, ¿a quién tiene que compartir usted? A Cristo. Entendiendo la vida real que es en Él, que se ha dado a conocer, y usted y yo ahora podemos entregar nuestra vida a Cristo. Y cuando usted entrega su vida a Cristo, nunca más va a experimentar soledad. Ay, me siento solo. ¿Y Cristo? Ay, qué solo me siento. Él está ahí. Esa es nuestra comunión con Dios. Y luego nuestra comunión con la familia. ¿Cuál es su familia? La familia de la fe. Dice que tenían todo en común. Por eso nos reunimos y compartimos y estamos aquí juntos. Y ese es y debe ser nuestro deseo. Poder ir, venir, voy a tener tiempo con Dios, sí, a escuchar su palabra, pero también tiempo con mis hermanos, la familia en la fe. Que no solamente sea una visita, que no sea ese familiar que va a alguna casa, ¿ya? Y lo único que va es a sentarse y a dormir. Porque hay familiares así, por lo que me han dicho, ¿verdad? Que van de visita y van a... y luego se van. No, la idea es poder compartir. Pues poder compartir. Y Juan nos habla acerca de esto. Vamos a seguir hablando acerca de esta vida compartida que el Señor tiene para nosotros en los próximos estudios y cómo realmente debemos vivirla. Pero primero necesito entender, usted tiene a Cristo, si tiene a Cristo Jesús, usted tiene vida eterna y eso debe producir gozo en su vida. La próxima semana vamos a seguir ahí en el versículo 3. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Vamos a ti, Señor, a través de Cristo Jesús, entendiendo nuestra necesidad de ti, Señor. Entendiendo nuestra necesidad de poder tener esa relación íntima contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a que no sea casual, ni una relación cerrada, sino íntima, profunda, de la manera en que tú nos has amado, que nosotros podamos también mostrar ese amor, en respuesta a ese gran amor que tú nos tienes, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana y te pedimos, Señor, que si a lo mejor esta comunión, esta intimidad que debiéramos tener contigo, Señor, sea roto por algo, que este día, Señor, sea el tiempo en el que podamos reparar eso viniendo a ti. Porque si decimos que estamos en comunión, pero estamos en tinieblas, en realidad mentimos, dice Juan. La verdad no está en nosotros. Si estamos en pecado, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga convicción y nos arrepintamos. Y otra vez, Señor, comencemos en esa comunión que tú quieres tener con nosotros, que tú deseas, Señor. Por eso enviaste a tu Hijo a morir en una muerte horrenda por nuestros pecados, para que pudiéramos tener entrada a tu presencia a través de Cristo Jesús. Oramos, Señor, y te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que tú continúes trabajando en nuestra vida y ayudándonos, Señor, cada día a poder, Señor,
caminar contigo, en obediencia a ti. Más de ti en nosotros, menos de nosotros, Señor. Tu voluntad sea hecha en nuestras vidas todo el tiempo, no la nuestra. Y tu propósito, Señor, sea cumplido en nuestras vidas. Oramos, Padre, y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.